La evolución fonética del latín al español. El latín no solo es el origen de las lenguas romances, español, francés, catalán, portugués, italiano, rumano, occitano y corso, sino también el mayor proveedor de un gran número de términos científicos y técnicos en todas las lenguas modernas, inclusive en inglés, el cual desde el siglo XVIII tiene la mitad de su léxico de origen latino en el ámbito de la jurisprudencia. Gracias a la lógica de su estructura, el latín constituyó a través de la historia un irreemplazable instrumento de educación. Existen bases gramaticales que todos dominamos, lo que hace que dos personas pueden comunicarse, aunque se encuentren en diferentes lugares de un mismo país. Las lenguas romances que hoy conocemos nacieron de las adaptaciones de necesidades reales de cada día que era el latín vulgar. En el siglo V, el latín hablado empieza a cambiar por falta de comunicación y la falta de estructura unificadora que era la escuela, y empieza a aparecer formas diferentes en Italia, en España, en Francia, e inclusive formas diferentes dentro de Italia, lo que le da origen a las lenguas romances posteriores. Este ciclo empieza a haber migración de los visigodos y otras tribus bárbaras, las cuales abandonan su lengua porque encuentran el latín y la unidad del idioma que tenía la gente donde ellos iban, les servían más para comunicarse con ellos. El latín clásico escrito corresponde sobre todo a los ámbitos ligados a la Iglesia. Sin embargo, se comienza a escribir de una manera menos sofisticada llamada bajo latín, que es la lengua en la que se escribió durante toda la Edad Media y fue utilizada en todas las universidades que se fueron creando en Europa. Asimismo, el latín vulgar sigue evolucionando en el siglo VII y es la lengua hablada e idioma diferente al latín vulgar llamado romance y tiene su origen léxico en Roma. En la península ibérica, a grandes rasgos existían dialectos prerromances gallegos que después darían origen al portugués, leones, castellanos, valenciano-catalán y mozárabe, que era ese mismo latín vulgar que mantuvieron los cristianos aún siendo dominados por los árabes. El castellano era el dialecto menos conservado de estos, pues en el siglo X el reino de Castilla logra desligarse de los visigodos, por lo que su habla y escritura empieza a mutar en formas que no existían en otras lenguas romances. Pérdida de la F al principio de las palabras. La F cambia por H, porque ambas tenían fonemas muy similares en la época, al igual que el fonema J. La conversión de kt a ch. La diptongación de las palabras O tónica en UE y E tónica en IE. Y por último, PL, CL y FL en LL. En el siglo XI, Castilla es ya un reino, y durante los siguientes siglos, con la reconquista de los árabes, el castellano va desplazando la lengua mozárabe y el resto de las lenguas regionales. La primera obra en la que la lengua vulgar se utiliza para fines literarios es la obra de Mío Cid, escrita en castellano en el siglo XII. En el siglo XIII, el rey Fernando hizo oficial la lengua castellana. Para el siglo XV, el idioma castellano se consolida con la publicación de la Gramática Castellana de 1492, escrita por Antonio de Nebrija.